Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Ya tú sabes, para ti, para mí. Se endurece el corazón que no busca la verdad. Siempre encuentra la razón que le convenga mejor, entregándose a los pies y a los brazos del placer. Ya no sabe qué es amar y olvidó lo que es querer. Y encierra el tímpano a la boca y grita la verdad, y en su maraña se quedó corazón que no se repite. Y encierra el tímpano a la boca y grita la verdad, y en su maraña se quedó corazón que no se repite. Se perdió, viéndose al mejor postor. ¿Dónde está la convicción de un valiente corazón? Hierba mala para Dios, porque no apostó al amor. Causa el grito de dolor y no tiene compasión. Y encierra el tímpano a la boca y grita la verdad, y en su maraña se quedó. Buenas tardes, amigos de Radio Doxa. Soy el hermano José. Como cada tarde de martes en el programa Debates por la Verdad, y el día de hoy con un tema que hemos querido preparar para ustedes, y con motivo de esta visita que va a hacer ya pronto en este mes el Papa Benedicto XVI. Y pues bueno, es el motivo que nos invita a hacer esta reflexión. Les invitamos a compartirla con nosotros. ¿Qué significado tiene para nuestra fe la persona y la institución, diríamos también como iglesia, del papado, que se inaugura con San Pedro hasta nuestros días? Entonces vamos a tratar de reflexionar esto, y pues quizá por ahí haya preguntas, dudas, cuestiones. Con toda confianza envíendolas para alimentar esta reflexión. Y pues lo primero que vamos a hacer es ponernos en la presencia del Señor, pedirle que Él nos ilumine y que nos ayude a encontrar, para nuestra unión con Él, en la fe, en la esperanza, en la caridad, el significado, el porqué de esta institución del papado, y que estaremos prontos a recibir aquí en México a Benedicto XVI, Papa actual. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos envíe su luz para comprender mejor su revelación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará de nuevo la faz de la tierra. Así sea. Que el Espíritu Santo, Padre de los pobres, conduzca nuestra inteligencia y nuestro corazón hacia la verdad entera. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, en este tono de permanecer en la presencia del Señor, durante esta hora intentaremos descubrir esto que es también un misterio para nuestra fe, y que no solamente es un misterio, sino que significa algo muy profundo para el creyente, institución del papado. Y por otro lado podemos ver que hay críticas muy fuertes, siempre las ha habido. Podemos decir, bueno, el papado es una institución que sí, podríamos decir, bueno, es un representante de Dios. Normalmente es lo que en nuestra fe decimos. La realidad de todo esto es pensar también cómo hay gente que piensa y que dice, no, pues eso es un mito antiguo, una leyenda que los católicos mantienen. Y el papado es innecesario.
Entonces hay estas posiciones, vamos a decir, y ciertamente que la institución y la persona del Papa siempre es una, pues diríamos, una piedra de escándalo, un signo de contradicción. Es un lugar de discernimiento, hay que hacer una elección frente a esto, que es el papado, que es el Papa, lo que significa. Entonces, no es nada fácil y tenemos que entrar en el designio de Dios para cada uno de nosotros y lo que a nivel de nuestra fe significa. Es lo más importante. Recordemos, y aquí ya lo hemos hablado, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, esperanza y caridad es lo más importante. Es la perla fina que debemos cuidar. Nuestro lazo con Dios está hecho de estas virtudes que le llamamos teologales y que son dones que Él mismo nos da el día de nuestro bautismo y por los cuales entramos en un lazo personal y directo con Dios, con la Trinidad. También eso hay que decirlo. Entonces Dios, que se revela, me da para aceptar lo que Él me revela, una fe, un don que se llama la fe. Y este don maravilloso que Dios me da puede disminuirse por muchas cosas, puede enfriarse, puede crecer, que es lo que normalmente es a lo que está llamado, a crecer en mí. Soy responsable del crecimiento en mi corazón de la fe que Dios quiere darme. Soy vamos a decir, el único responsable. Dios me la da gratuitamente y Él desea que crezca y me da medios para que crezca continuamente la fe. Entonces yo no puedo aceptar cosas en mi vida que disminuyan la fe. Es algo valioso. Cuando estamos frente a algo que nos interesa, que es importante, que lo consideramos valioso, ya desde el punto de vista material lo hacemos como reflejo. Lo cuidamos, eso que nos consideramos valioso, que no se maltrate, que esté ahí donde lo pusimos. Entonces, nuestra fe, que es algo espiritual y que tiene un valor infinito, porque es un don de Dios, que nos pone frente a Dios, que nos lleva a Dios, y que un día se va a acabar ese régimen de fe y va a ser la pura visión beatífica. Pues bueno, es algo muy grande, muy valioso. Fe, esperanza, que me apoyo, y caridad. Este amor que me une con Dios. Entonces, estoy hecho para eso. Mi vida es una vida de fe, esperanza y caridad. Y entonces, esto es lo que hay que decir primeramente. Bueno, si esto soy yo, si esto es mi lazo con Dios, pues la institución del papado, la persona del Papa, lo que Él transmite y enseña, tiene o no una importancia y una repercusión para mi lazo con Dios. ¿Ven? Desde la fe sabemos que Cristo es el sacramento, el signo tangible y visible del Dios invisible. Cristo es el sacramento de Dios, lo que nos hace presente la realidad divina, que yo alcanzo entonces por este acto de fe, de esperanza y de caridad, al que continuamente, si quiero mantener viva mi fe, tengo que hacer referencia. Ahora, en un momento de la revelación muy concreto, está en la Sagrada Escritura, es la cita de Mateo 16, en el versículo, a partir del versículo más o menos del versículo 13, hay lo que se denomina la fe de Pedro y las promesas de Jesús. Ahora, ¿por qué este texto? Ya lo conocemos, es donde Jesús le dice a Pedro que él es el primero entre sus hermanos apóstoles. ¿Por qué Pedro? Entonces, si queremos hablar del papado y del Papa actual, que va a venir a México, que estamos todos bien contentos, bien felices, que decimos en México, ¿cómo decir por ahí la frase? En México nadie recibe al Papa como en México. Estamos orgullosos. Entonces, esto que decimos así con mucho orgullo,
a nivel de la fe, ¿cómo lo podemos decir? Queremos bien recibirlo, ¿qué significa? Entonces, para entender quién es Pedro, quién es el Papa, tenemos que entender quién es Pedro. Si no entendemos quién es Pedro, no entendemos quién es el Papa. Entonces, el Papa actual, yo entiendo mejor quién es. Si entiendo lo que la Escritura me dice acerca de un itinerario que hizo uno de los apóstoles, que se llama Pedro, en el cual Dios intervino en su vida de una manera muy especial, y a partir del cual hay una sucesión que le llamamos una sucesión apostólica hasta el día de hoy. A partir de Pedro hasta el día de hoy, no sé el número, si alguien por ahí lo sabe nos puede enviar el dato de papas que ha habido desde San Pedro, y que esta sucesión significa algo para nuestra fe, y que esta persona querida por Dios desde Pedro hasta el día de hoy significa algo para nuestro lazo con Dios. Algo que va a pasar por él, que yo necesito conocer para que mi lazo con Dios tenga toda la fuerza que debe de tener, tenga toda la dimensión que de Dios quiere darle y no se disminuya. Entonces, esta es la cuestión, esta es la cuestión de Pedro que tenemos que hacernos. Entonces, Mateo 16, a partir del versículo 13 más o menos. Perdón. Entonces, bien sencillo, ¿verdad? Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Leemos juntos. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Se lanza la pregunta. Jesús les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Vemos. La pregunta es fundamental. Se trata, Jesús está apelando a su conocimiento. ¿Cómo conocemos a Jesús? ¿Quién es para nosotros? Si lo conocemos en tanto la carne, si lo conocemos en tanto una tradición profética, Juan Bautista, Elías, Jeremías, ¿cómo conocemos a Jesús? Si lo conocemos según la fe, este don que Dios da a nuestro corazón. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó. Pedro, príncipe, primero quiere decir, de los apóstoles, va a responder finalmente a esta inquietud de Jesús con respecto a sus apóstoles. Más que una inquietud es ayudarles a entrar en una realidad. ¿Cuál es esta realidad divina que Dios quiere que vivamos? Tú eres, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces, da una respuesta de fe. Una respuesta de fe. Dios que puso en su corazón una verdad revelada por Él y que la hace capaz de responder. Entonces vemos, Pedro recibe este don en su corazón y puede responder. No es nada, es muy grande este don. Y responde. Jesús le preguntó a todos los apóstoles, vemos la escena, y es uno que responde por todos. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Bar Joná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre. ¿Ven? No es de la naturaleza humana, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Va? Es ese nivel
Jesús señala: tú, Pedro, has contestado más allá de lo que la carne y la sangre dice. No es el simple hijo de un carpintero. Es el Mesías esperado, el Hijo de Dios vivo. El Hijo de Dios. Su respuesta es de fe. Entonces Jesús subraya la respuesta de Pedro. Le hace ver, en otro de los textos de los evangelios también, en los paralelos de Mateo, Marcos y Lucas, hace ver esto también. No te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre, ¿sí?, que está en los cielos. En eso concuerda. Y ahora yo te digo, vamos, segunda parte. Jesús pregunta algo, está la dificultad, el momento, la consulta sobre los apóstoles, lo que han oído de la gente, según el parecer de la gente. Entonces, hay una respuesta de Jesús. Hay una respuesta de los apóstoles a través de Pedro, y hay una respuesta. Hay que ver la escena, está ahí Pedro, y están los apóstoles. Como el día de hoy está ahí Pedro y están los apóstoles, los obispos. Es una realidad divina. Como la respuesta de Pedro fue una realidad divina que él tocó. Una realidad divina que Dios le había revelado. Hijo de Dios, Mesías. Estoy frente al Mesías, estoy frente al Hijo de Dios. No al hijo de un carpintero, no al hijo de María de Nazaret, nada más. Estoy frente a una realidad divina. Entonces, en nuestra vida espiritual, discernamos en qué momentos estamos frente a esta realidad divina y la gracia que Dios nos da en ese momento, como se le da a Pedro, de discernir sobre la realidad divina. ¿Ven? Y Jesús es el discernimiento, no le pregunta a la gente, le pregunta a sus apóstoles. ¿Ven? Hay una intención de Jesús. Colegio apostólico, que entonces ya era una realidad fundada por Cristo, y hasta el día de hoy tiene una función que cumplir. Esta confesión de Pedro, de la fe, ¿sí?, va a repercutir sobre este colegio apostólico y va a repercutir el día de Pentecostés, lo vamos a ver en el Hechos de los Apóstoles, sobre toda todo el inicio de la fe, todo el pueblo que comienza, el pueblo de Dios que comienza en Jesús, que atraviesa. Entonces, por Pedro va a pasar algo muy importante de la fe. Por el Papa pasa siempre algo muy importante de nuestra vida de fe, de nuestra alianza con Dios. ¿Ve? Entonces, ahora, yo te digo, versículo 18, es lo más importante que nos interesa señalar. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Mesías. Muy sencilla la escena, versículos del 13 al 20 en San Mateo, del capítulo 16, muy sencilla. Dios, a través Jesús, que es Dios, a través de Pedro, funda su iglesia, su primera comunidad, la comunidad fundamental. Pero es extraño, no la funda para no se circunscribe al tiempo de Pedro, porque utiliza después términos que nos hacen ver que es algo que debe de permanecer en el tiempo, ¿ven? Porque cuando dice los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, los poderes del infierno en otras traducciones no van a prevalecer sobre ella, pues está dando
que en el tiempo esta institución que está fundando, teniendo como iniciativas la persona de Pedro, pues va a permanecer. ¿Ven? Además, cuando con una piedra edificas algo, es para que permanezca. Entonces, Pedro es la piedra con la que inicia esta comunidad nueva. Habla del poder del mal, poder del infierno. Esto es bien importante porque tema difícil, la infalibilidad del Papa, la infalibilidad de la Iglesia, del colegio apostólico, en unión con Pedro. Difícil. No es tan fácil que lo digerimos eso. Nos cuesta. Somos del siglo XXI. Estamos liberados de toda autoridad. Entonces, pero es un conocimiento de fe que nos da a comprender eso. Y aquí ya lo recibimos de la parte de Jesús mismo. Hay una intención de Jesús sobre Pedro muy concreta. Voy a empezar algo contigo. Piedra de fundamento de mi iglesia. Y los poderes, el poder de la muerte, es un poder terrible, el poder del infierno, ¿sí? No van a tener la victoria sobre, es una promesa, una esperanza en la que nos apoyamos. Alimenta esta palabra, alimenta nuestra esperanza sobre lo que significa la iglesia, sobre lo que significa para nosotros creyentes el papado. ¿Ven? Entonces, entramos en este camino, en este camino de fe, y somos acompañados, somos guiados por Pedro, que es la piedra fundamental en este camino de fe. ¿Ok? Entonces, estamos en este camino de fe, tratamos de comprender esta enseñanza de Jesús, vemos que nos habla de este poder del mal, el cual no lo va a vencer, por más impresionante que nos parezca y poderoso, hay que decirlo, ¿sí? Y además le da un poder muy especial a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Wow, las llaves del reino. Da que pensar. Vean la escena, vean el evento, el momento. ¿Sí? Está en este combate frente a los fariseos, está después de haber multiplicado los panes. Hay toda una tensión en el colegio apostólico, hay toda una tensión en la gente. La gente quería pan, no entendía lo que era la fe. Y Jesús va haciendo caminar a sus apóstoles por estas sendas nuevas. Y junto con ellos, todos nosotros, porque es la actualidad de la palabra del Señor. La vocación de Pedro. Las llaves del reino de los cielos. Es una chamba. Te voy a dar. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, o sea, tienes un poder, quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A Pedro específicamente le da ese poder. Fundamento del dogma de fe de la infalibilidad del Papa. Entonces, cuando el Papa viene, cuando el Papa habla, cuando el Papa enseña, cuestiones de fe, cuestiones de moral, de costumbres, no puede equivocarse por esta palabra de Jesús, por esta promesa en la que nos apoyamos. Diríamos de otra manera, no hay posibilidad de un Papa hereje. La fe garantiza, Jesús mismo le garantiza, prevalecer sobre el mal y este poder de atar y desatar. El depósito de la fe, ¿sí? Que la iglesia guarda las llaves del reino de los cielos a través de esta persona, esta institución, si ustedes quieren, del papado. ¿Ven? Entonces, entramos en esta dinámica de la fe, comprendemos entonces la intención de Dios
a través de este camino personal de Pedro, ¿sí? Camino que Pedro hizo, camino que Pedro se da cuenta que ya no era una cuestión nada más de simples fuerzas humanas, y le va a costar trabajo comprender eso, la negación, y el camino que hace de conversión después de la negación. Es un problema y una cuestión del Espíritu Santo que va a trabajar en su iglesia y va a utilizar un instrumento muy concreto en Pedro y en el Papa, diríamos ahora. Sí. Es Cristo mismo quien que es el garante de esa promesa, que es la garantía de eso que en Pedro se está realizando. Entonces viene Benedicto XVI y vemos una realidad de nuestra fe a través de Benedicto. Una mediación para nuestra fe. Nuestra unión con Dios que está en juego, y escucharle, comprender sus enseñanzas, entonces nos ayuda a crecer en la fe. Si somos responsables de nuestra fe, como dijimos al inicio, somos responsables de nuestro lazo, de nuestra alianza, diríamos, con Pedro. ¿Me explico? En la cual está en juego nuestra fe, porque Él es garante del depósito de la fe. Nos garantiza que hay en la enseñanza de Él algo de la fe que podemos decir viene de Dios. Que podemos decir, Dios a través de Pedro nos está transmitiendo algo increíble. ¿Estamos? Entonces, disminuir este dato, esta enseñanza de Dios, pues nos da que pensar. Entonces, si queremos realmente guardar en toda su fuerza, en toda su magnitud, en el nivel en el cual Dios quiere que lo mantengamos, pues tenemos que aceptar vivir en este régimen de fe y que pase por esta mediación de Pedro. No es fácil, es un hombre, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, es un hombre. Y en nuestra manera de vivir, hoy, que somos muy autónomos, que nos gusta la libertad sobre a toda costa, pues nos cuesta hacer este acto por el cual reconocemos esta persona en Él y esta realidad divina que Dios quiere manifestar a través de Él. Descubrimos y nos damos cuenta a través de la Sagrada Escritura la importancia que tiene entonces para nuestra fe. Hasta a través de este camino personal de Pedro, ¿sí? ¿Qué importancia entonces, qué repercusión tiene sobre nuestra fe? Y vamos a terminar de explorarlo. Cómo Pedro llegó a ser esta roca, porque Jesús no iba a fallar en su promesa, ¿eh? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, voy a edificar mi iglesia. Entonces, no es algo, no es una promesa hueca, no es una promesa vacía, es una promesa llena de significado y que va a cumplir. Vamos a ver, la Sagrada Escritura a través de este camino que hace Pedro, insisto, nos va a dar a entender cómo llegó a ser una roca Pedro. ¿Okay? Entonces vamos a ir entendiendo quién es el Papa, si entendemos quién es Pedro, insisto, y vamos a entender y comprender y vamos a desear conocer y comprender mejor las enseñanzas del Papa actual. Benedicto XVI tiene esta gracia en su corazón, Dios se la ha dado y responde a esta gracia, y al nosotros comprender sus enseñanzas, entonces nuestra fe sabemos que está, ¿cómo decirlo?, nutrida, está bien nutrida, con buen pasto, ¿verdad? Es el buen pasto con el cual nos nutrimos, ¿verdad? Los corderillos de Dios, ¿verdad? Buen pasto, una hierbita verde, sabrosa, que alimenta realmente, que no es basura. Entonces es una garantía que Dios nos da, ¿verdad? Entonces vamos a seguir profundizando en esto. Vamos a un pequeño corte musical para descansar un poquito y descansar nuestros oídos y nuestro corazón en buena música que por aquí en cabina nos van a hacer el favor de ponernos pronto.
Insisto, no nos dejen. Seguimos reflexionando sobre Pedro, sobre el Papa, lo que significa para nuestra fe. Bien importante. Ahorita regresando del corte, vamos a ver un poquito lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, bien importante como fundamento también. Y este camino que Pedro va a ir haciendo, por el cual se va a convertir en roca para fundar la Iglesia. Gracias. Radio Doxa, transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Queremos llegar a tu corazón. Radio Doxa, transmitiendo para ti. Ven cuando es oscuro, cuando todo esté durmiendo, contigo quiero hablar. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo, no lo puedo callar. Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida, que seas mi verdad, y cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar. No, y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas, y te voy a adorar, tu nombre exaltar, darte la autoridad en mi vida, y te quiero adorar, mis manos levantar y al mundo gritar tus maravillas, te voy a adorar.
se ve y se escucha. Radio Doxa. Somos la primera estación de radio católica que se ve y se escucha. Radio Doxa. Dios bendito. Entonces, amigos, seguimos en esta reflexión. Miren, es una pregunta que viene una y otra vez. ¿Qué consiste esto de la infalibilidad del Papa? Exactamente. Trato de darles el contexto en el apoyo de la Escritura, y trato de decirles, hay lo que la enseñanza misma del catecismo, a través de los diferentes concilios, de los documentos eclesiales, ha precisado acerca de este dogma. Vamos, es el Papa en sí lo que nos interesa, y a través del Papa esta misión que tiene. ¿Ven? El Papa es un obispo, es el obispo de Roma, y como todo obispo tiene una misión, un munus, dice la jerga eclesial, el munus docendi, la misión de enseñar. Entonces, en esta misión hay un apoyo especial del Espíritu Santo. La cuestión de la infalibilidad es entonces que nos asegura Cristo, en lo que acabamos de leer, nos asegura la tradición en la Iglesia, que no puede enseñar el Papa errores en la fe. ¿Ok? Entonces, esto nos da una garantía de que la fe va a guardar por esta asistencia especial del Espíritu Santo, no por las pulgas del Papa actual. No, porque sea muy estudioso, porque no. Es una asistencia especial del Espíritu Santo a través de toda la historia de nuestra fe cristiana, toda la historia que hemos vivido, una asistencia especial de cada Papa actual, los papas que ha habido, para que no enseñen ningún error a nivel de la fe. Entonces nos garantiza algo de nuestra vida de fe y de lo en qué apoyarnos para creer. ¿Okay? Es una garantía de enseñanza muy, muy importante. Entonces dice, el catecismo dice, en la primera parte, que es la de la profesión de fe, en el número 891 y siguientes, nos habla entonces de este dogma. Fíjense lo que dice. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestión de fe y moral. ¿Okay? Entonces el Papa, su colegio apostólico, su colegio episcopal, goza en unión con esta infalibilidad, ¿sí? En virtud de su misterio. Nos confirma en la fe y proclama a través de estos actos, ¿ah?, que es verdadero. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro. Recordamos la escena. Jesús instituye, estando ahí, este colegio de apóstoles, que es el colegio episcopal ahora. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro. Sobre todo en un concilio ecuménico, por ejemplo, Vaticano I, etc. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído. Es en este aspecto en que es este dogma de la infalibilidad del Papa. Entonces, cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo, el Papa y su colegio apostólico, algo que se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído. Y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. ¿Ven? Abarca todo el depósito de la revelación. Entonces, un papa puede proclamar en unión con el colegio apostólico, con el colegio episcopal, para decirlo más precisamente, que esto que Dios está ahora
diciéndonos a través de ciertos signos, de la escritura, etc. Es una verdad de fe en la cual tenemos que creer. Y así pasó cuando define el dogma, los más recientes marianos, de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María a los cielos, por ejemplo. ¿Okay? Entonces ahí es donde, vamos a decir, se manifiesta, ¿no?, esta infalibilidad del Papa, donde se nos manifiesta claramente esta infalibilidad del Papa. Entonces, vamos, no es fácil, lo vemos, para Cristo mismo no fue fácil. Sabemos que la tradición monoteísta del pueblo de Israel, y ha sido una constante en la historia, por ejemplo, fue algo desgarrador que Jesús nos empezaba a hablar de un Dios que era Trinidad, que era Padre, Espíritu Santo. Fue un momento difícil para entender, ¿verdad? Y es un momento también, siempre ha sido un momento difícil entender pues esta persona del Papa como un lugar por el cual Dios quiere pasar y hacernos ver lo que tenemos que creer. El Papa es un misterio de fe. No entendemos este misterio más que en la fe, como no entendemos la Trinidad más que en la fe muchas veces. Es un signo de contradicción. Y es cierto, frente a algo así, y son siempre las preguntas, hay que elegir. ¿Okay? Hay que elegir. Es una elección a hacer en nuestra vida. Pero es cierto, es una elección que hacemos. Pero recordemos esta palabra que acabamos de leer en Mateo. ¿Sí? No es ni la sangre ni la carne que te lo ha revelado. Es una elección. Pedro tuvo que decidir en su corazón, oye, estoy frente al Mesías, frente al Hijo de Dios vivo. Pero más bien también tenemos que ver que es una acción de Dios en su corazón. Y es una acción de Dios en nuestro corazón adherir al ministerio y a la persona que es la persona del Papa, y lo hacemos por la fe. ¿Okay? No es solamente una iniciativa del ser humano, hombre, es que me cae bien este Papa y ahora ya no me cae bien, etc. No viene de una iniciativa del hombre nada más. ¿Ven? Ese es el punto. Es una acción que Dios hace. ¿Okay? Es una acción por la cual Dios está revelándonos algo y que adherimos a esta actividad que Dios hace en Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, entonces Dios está obrando en el corazón del hombre, está obrando en el corazón de Pedro y le da este carisma, esta gracia, ¿sí? Y nos la da a nosotros, nos revela para que respondamos a este don maravilloso de la fe, ¿sí? Este don maravilloso de la esperanza, en la cual nos apoyamos. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Ok? Y entramos entonces en una dimensión nueva de nuestra fe, porque entonces podemos esperar que a través de simples instrumentos humanos débiles, frágiles, pecadores, que son inclusive los papas, también tienen necesidad de confesarse. Entonces Juan Pablo II, más todavía, porque tienen autoridad, entonces tienen unas responsabilidades muy fuertes, entonces tienen que responder a eso, entonces Dios les llama a responder a eso. Pecadores como cualquier otro, pero con una gracia y una asistencia especial, insisto, del Espíritu Santo. Entonces, esto obra en el corazón del hombre. Hay un papa por ahí, todos conocimos, Juan Pablo II. Benedicto XVI también ha hablado, pero les quiero transmitir este texto, ustedes lo conocen, Cruzando el umbral de la esperanza, que fue un texto que no era dentro del magisterio como tal, sino que fue algo que el periodista le pidió y que el Papa responde a una serie de preguntas, que es muy, muy interesante. Tuvo mucho éxito en el tiempo de Juan Pablo II. Y precisamente, en la página 34, que le habían preguntado, bueno, ¿qué es esta institución del papado? ¿Verdad? ¿Qué significa también para usted? Y les recomiendo leer de hecho es la primera pregunta, ¿verdad?, que le hacen al Papa aquí en este texto. Escándalo, el Papa, escándalo y misterio, ¿verdad? Y en la página 34, en la respuesta que va dando Juan Pablo II,
habla de los nombres que le han dado al Papa, que a veces nos da un poquito de miedo. Sumo pontífice, así como que wow, ¿no? Su santidad, Santo Padre. Hay un fondo histórico, le hace ver aquí al interlocutor, ¿verdad?, que de estas expresiones, y que pues no hay que tener miedo, ¿verdad? Lo importante no surge de estas expresiones. La fe viene del texto bíblico que leímos ahorita. Y de los otros, nos han faltado todavía algunos que tenemos que seguir estudiando para entender esta persona del Papa. Entonces dice el Papa, eso no es lo importante. Lo importante es lo que surge de la muerte y de la resurrección de Cristo. Lo importante es lo que proviene del poder del Espíritu Santo. En este campo, Pedro con los otros apóstoles y luego también pueblo después de su conversión se han vuelto testigos auténticos de Cristo hasta derramar su sangre. ¿Ven? Entonces lo importante viene a partir de este llamado de Jesús para Pedro. Y lo vemos en el día de Pentecostés, ¿verdad? La fuerza con la cual Pedro va a iniciar, apoyándose, esperando en esto que Cristo le había dicho. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo sabemos, día de Pentecostés, después de Pentecostés predica Pedro y hay una conversión de más de 3,000 personas en su primer predicación. Sin duda, Dios estaba edificando sobre la roca y Pedro estaba respondiendo a esto. Ya empieza a darse esta fuerza, esta acción de Dios en él. Y pues va a transmitir ahora, a partir de entonces, va a tener este llamado de transmitir la pureza, la grandeza, la maravilla de la fe en toda su verdad, sin disminuirla. Entonces, les decía yo, en este texto además, al hablar del ministerio de Pedro, lo va a ver como un servicio. Dice, aquí habla del término, de la expresión vicario de Cristo. Desde esta perspectiva, la expresión vicario de Cristo cobra su verdadero significado. Empieza diciendo que todos somos, de cierta manera, todo cristiano es un vicario de Cristo. Alguien que es enviado por Él, por Cristo mismo, y que representa a Cristo. Otro Cristo, decían los primeros cristianos, alter Christus. Y entonces el Papa se inscribe en esto mismo, dice, más que una dignidad, como muchas veces lo entendemos, se refiere a un servicio. Pertenece a señalar las tareas del Papa en la Iglesia. Su ministerio petrino, que tiene como fin el bien de la Iglesia y de los fieles. Dice en ese entonces Juan Pablo II, lo entendió perfectamente San Gregorio Magno, quien, de entre todos los títulos relativos a la función del obispo de Roma, prefería el de Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. ¿Estamos? Siervo de los siervos de Dios. Entonces su dignidad consiste en un servicio, por el cual los bautizados, por el cual todo el pueblo de Dios, por el cual los demás obispos, la jerarquía, son servidos a través de él como garantía para la pureza y la grandeza de nuestra fe. ¿Okay? Entonces tiene esta función de profesar, de servir y profesando la verdad, enseñando la verdad. Pues bueno, hay mucho que comentar sobre el Papa todavía. Cierto que nos falta algunos textos bíblicos muy importantes, Mateo 26, Juan 21, el de Hechos de los Apóstoles, hay que leerlo con calma. Entonces no nos va a bastar esta pequeña hora que ya se va bien rápido. Esperemos en las próximas, las próximas martes, de aquí a que venga el Papa, vamos a seguir hablando sobre este tema, amigos. Hay preguntas que empiezan a llegar. Si todos los sacerdotes obedecen al Papa, porque a veces no lo hacen. Muy buena pregunta. Pregunta por acá Erika Sael Fraga, si es importante asistir a las misas papales. Y hay una gracia especial en la misa del Papa que no hay en las otras, es cierto.
No es obligado, pero sí es muy importante, creo yo. Vamos a ver por qué. Entonces, próxima semana, próximo martes, no nos dejen, no se desconecten. Vamos los invitamos el próximo martes y vamos a tratar de entender esta institución del Papa y lo que el Papa ahora, Benedicto XVI, viene a hacer a México. Hay un texto bien interesante que Pastoral Juvenil sacó por ahí también. Vamos a tratar de leer algunas cosas aquí también acerca de lo que el Papa conoce de México. Nos interesa esa parte, ¿cómo no? ¿Qué conoce Benedicto XVI de México? ¿Qué ha dicho? Por ahí anotaron algunas cosas, les vamos a compartir a través de los micrófonos de Radio Doxa. Y pues bueno, se va la hora rápido, los tengo que dejar, pero seguimos reflexionando sobre este tema. Okay, próxima semana seguimos con este tema de qué significa para nuestra fe la persona del Papa. Okay. Y pues ya nos preparamos, el Papa ya viene pronto, de las misas sabemos es el 25, fecha muy importante, domingo 25 de marzo. Aquí vamos a irnos desde el 23 para ir a ganar buen lugar con los amigos de Pastoral Juvenil. Y pues son todos invitados, queremos llevar a mucha gente y vivir este momento juntos de fe, en el fervor de la fe. ¿Okay? Entonces los esperamos próximo martes en estas cabinas de Radio Doxa, programa Debates por la Verdad. Soy el hermano José, los dejamos, no se desconecten, sigue habiendo por aquí buena música, siguen los amigos de Impulso. Hoy no vienen Impulso, bueno, nos la van a deber, pero hay buena música, no se desconecten, aquí desde las cabinas de Radio Doxa. Soy el hermano José, me despido de ustedes, queremos llegar a su corazón, no los dejen. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.